Ok, chicos, vamos iniciando por acá lo que sería nuestra clase de hoy. Ahí tuvimos unos inconvenientes con la conexión, pero espero que ahora sí todo pueda fluir de la mejor manera. Seguimos avanzando con el tema de análisis de circuitos y como hemos visto, el análisis de circuitos se fundamenta en leyes, ¿ok? Son leyes básicas en la electricidad. Estamos hablando de la ley de Ohm y estamos hablando de las leyes de Kirchhoff, ¿ok? Las leyes de Kirchhoff y las leyes de Ohm. Sobre esas leyes se fundamenta cualquier análisis de circuito que hacemos. Sin embargo, estuvimos viendo también en la clase anterior que aparte de las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff, podíamos utilizar las reglas o las técnicas matemáticas de divisor de tensión o de voltaje y divisor de corriente. Y entonces veíamos que tanto en divisor de tensión como en divisor de corriente había que hacer sistemas de ecuaciones y se despeja la ecuación de un lado para sustituirla en otro lado y así sucesivamente se hace un arreglo algebraico para resolver el circuito. ¿Ok? Sin embargo, con el tiempo, ese análisis se ha demostrado que es un poco limitado para hacer análisis de redes un poquito más complejas, más robustas. Entonces, los teóricos de la materia, los teóricos en el análisis de circuitos han desarrollado dos técnicas, que son las dos técnicas por excelencia que se utilizan para el análisis de circuitos, que es la técnica del nodo y la técnica de la malla, ¿ok? Así es que vamos a estar viendo en qué caso se usa uno, en qué caso se usa la otra, pero de manera general, para que ustedes lo tengan en cuenta, se usa análisis de nodos cada vez que a mí me están preguntando que averigüe la respuesta en voltaje, ¿ok? Cada vez que a mí me piden que averigüe la respuesta en voltaje, entonces uso técnica de análisis de nodos. Cada vez entonces que a mí más bien lo que me están preguntando es, deme la respuesta o deme el comportamiento o deme el valor de corrientes, entonces ahí lo que se usa es el análisis de mallas. Entonces, repito, el análisis de nodos típicamente se utiliza para encontrar voltajes y el análisis de mallas típicamente se utiliza para encontrar corrientes. Evidentemente, si ya yo tengo los valores de voltaje, aplicando leyes de Ohm y leyes de Kirchhoff, puedo encontrar corrientes y viceversa. Si ya tengo corrientes, aplicando leyes, puedo encontrar voltajes, pero de una manera más directa se utiliza nodos para tensiones, mallas para corrientes. Así es que en primera instancia vamos a ver cuál sería el análisis de nodos. ¿Ok? Vamos a ver en primera instancia el análisis de nodos. Y vean que el análisis de nodos, colocamos por aquí, tiene una base conceptual. ¿Ok? Tiene una base conceptual. ¿Cuál es esa base? La ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de Ohm. ¿Ok? Esas son las dos que vamos a estar utilizando. Decirles que dependiendo el libro que ustedes consulten para ampliar la clase o para hacer ejercicios de práctica, van a encontrar que hay típicamente como dos metodologías para resolver nodos. Sin embargo, cualquiera de las dos metodologías son matemáticamente equivalentes. Yo les voy a enseñar la que tradicionalmente yo utilizo, pero decirles de que hay otra técnica muy similar que matemáticamente es totalmente equivalente. ¿Ok? Entonces, por hoy voy a enseñar esta, ahí después les voy a enseñar cuál es la diferencia entre una técnica y otra en la próxima clase. ¿De acuerdo? Entonces vean que el primer paso, ahí les estoy dejando 4 pasos
para resolver utilizando el análisis de nodos, el primer paso es etiquetar los nodos. ¿Se acuerdan que yo les dije que análisis de nodos se utiliza para encontrar voltajes? Entonces, cuando hablamos de etiquetar los nodos, es ponerle nombres que los identifiquen en términos de voltaje. Entonces, por ejemplo, acá, este es mi nodo. Recordemos que nodo es un punto de conexión entre diferentes ramas. Este va a ser mi nodo V1, ¿ok? Este va a ser mi nodo V1 y este va a ser mi nodo V2. Vean que yo no tengo aquí más nodos en este circuito. Lo que tengo son solamente 2 nodos. Así es que paso número 1 ya está realizado, etiquetar los nodos. Paso número 2 dice aplique la ley de corrientes de Kirchhoff desde los nodos etiquetados hasta el nodo de referencia o punto de tierra. Nosotros nos tenemos siempre que basar en un nodo de referencia. En este caso, el nodo de referencia es acá. Esta es mi referencia. Mi referencia entonces va a ser mi conexión a tierra. Es decir, todos estos puntos van a tener un valor cero de voltaje porque es mi tierra, ¿ok? Es mi tierra. Así es que dice que ojo esta palabra es clave, desde los nodos etiquetados hasta el nodo de referencia, yo aplico la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿ok? Entonces vamos a hacer ese paso para que vean de qué se trata. Nada más les anticipo, paso número 3, plantear las ecuaciones de cada nodo. Paso número 4, convertir a matriz y resolver esa matriz. ¿Ok? Vean antes de hacer el procedimiento que la forma en la que se dispone una corriente siempre va a ser desde un voltaje mayor menos un voltaje menor. ¿Y quién es el voltaje menor? La referencia. ¿Ok? La referencia es el voltaje menor. Todo eso dividido entre la resistencia que está en medio del trayecto. ¿Ok? Vamos a ver ahorita de qué se trata. Entonces, aquí abajo les pongo esta definición. Vamos a tomar cada corriente como desde el nodo de origen hacia el nodo de destino dividido entre el elemento del trayecto. Vamos a ver de qué se trata eso. Así es que yo voy a hacer este dibujito por acá para que nos quede. Colocamos por aquí solución. ¿Okay? Colocamos por aquí solución. Y vamos a poner el diagrama de circuito. Diagrama de circuito. ¿Ok? Con nodos etiquetados, nodos identificados. Nos quedaría algo así. Dice que este es de 6 ohms, este es de 2 ohms, este es de 7 ohms. Aquí tengo una fuente, aquí tengo otra fuente y aquí tengo mi nodo de referencia. Vean que cuando yo hago el diagrama del circuito, yo tengo que respetar la dirección de la fuente de corriente. Esta es una fuente de corriente de 12 amperes. Esta es una fuente de corriente de 3 amperes. Así es que cuando decimos que etiquetamos los nodos, ¿okay? Por acá etiquetamos los nodos, vamos a decir, este es mi nodo V1, este es mi nodo V2. Repito, se respeta la dirección de la fuente de corriente. ¿Ok?
de la fuente de corriente. Se respeta. Vean que en mi dibujo original esta va hacia arriba y esta va hacia abajo. Desde el punto de vista de los nodos, esa trayectoria se respeta. Y además colocamos que este es mi nodo de referencia. ¿Okay? Este es mi nodo de referencia, mi nodo tierra. Ok, paso número 1 ya lo tengo. Identifiqué cada uno de los nodos. Paso número 2 decía que aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff en cada uno de esos nodos. Entonces, si ustedes recuerdan, vamos a poner por aquí ley de corrientes de Kirchhoff en nodo V1. Y por aquí vamos a poner ley de corriente de Kirchhoff en nodo V2. Y si recordamos, la ley de corrientes de Kirchhoff, básicamente lo que me decía es que en un nodo, las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Eso es básicamente mi ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces me voy a mi nodo 1 y voy a hacer aquí el dibujo de este nodo 1, ¿ok? Es como que yo voy a hacer aquí un zoom, ¿ok? Voy a hacer aquí un zoom de qué es lo que está pasando en ese nodo. Pues básicamente lo que yo tengo es, acá tengo mi nodo, acá tengo este cable, acá tengo este cable, acá tengo este cable. Entonces yo me fijo que aquí hay una corriente de 3 amperes que está ingresando a ese nodo. Entonces aquí la vamos a colocar igual. Es una corriente que ingresa y es una corriente que ya tengo yo su valor. Dice que su valor es de 3 amperes. ¿Ok? De 3 amperes. Tengo además, por la convención de signos, que aquí voy a tener otra corriente saliente y aquí voy a tener otra corriente saliente. ¿Ok? Esos son direcciones que asumimos, porque si evidentemente en el nodo hay una corriente que ingresa, recordemos la analogía con una manguera, ¿verdad? Si ahí hay un flujo de agua ingresando, pues hacia los otros dos tubos el agua va a seguir saliendo expulsada, ¿verdad? No es que hay un flujo ahí que me la devuelve. Se asume entonces ese sentido de que la corriente que ingresa en el nodo y sale en los otros dos nodos. Pero aquí hay una diferencia. Yo no sé cuál es el valor de esas otras dos corrientes. Entonces le ponemos nombre, ¿ok? Entonces le vamos a poner nombre a esta bajante va a ser mi corriente 1 y esta corriente que va hacia la derecha vamos a llamarla corriente 2, ¿ok? Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el nodo del V2. Entonces en el nodo del V2, vamos a colocar por aquí, este es mi V2. Tengo un cable que entra, un cable que baja y otro cable que me va a ir hacia la derecha. Entonces, veamos el circuito de arriba. Si yo coloqué que aquí tengo una corriente que baja y tengo esta otra corriente que sale desde el V1, entonces vean que esa corriente atraviesa a la resistencia de 6 ohms y hace su ingreso en el V2. ¿Lo ven? La trayectoria de la corriente se mantiene. ¿Ok? La trayectoria de la corriente se mantiene. Entonces, si mi I2, que es esta, va hacia la derecha, esa es la misma I2 que va a ingresar en el otro nodo. Entonces, en el nodo 2, ¿quién ingresa? Ingresa el I2. Ese es el que ingresa. ¿Ok? Y tengo otra corriente que sale, veanla por aquí, pero es un valor que ya me es conocido. Ese valor es de 12 amperes. ¿Ok? Entonces, esta corriente que me va aquí hacia la derecha es un valor ya conocido. Es un valor de 12 amperes. Y finalmente tengo esa corriente bajante
que para seguir el número consecutivo de las incógnitas, ese va a ser la corriente I3, ¿ok? Esa va a ser mi corriente I3, que es esta que me baja por acá. Entonces, ya hice la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1 y en el nodo 2. Entonces, vean que ahora lo que vamos a hacer es escribir la ecuación de cada nodo según la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, ¿cómo me quedaría la del primero? ¿Quién está entrando en el nodo? En el nodo está entrando 3 amperes. Nada más, es el único que entra. Entonces ponemos el igual. ¿Cuáles son las corrientes que salen? Me está saliendo el I1 y además me está saliendo el I2. ¿Ok? Esa es mi ecuación del nodo en el primer caso. ¿Ok? Esa es mi ecuación de nodo. Veamos que escribo la ecuación del otro nodo. ¿Quién es el que me ingresa? Me ingresa el I2. Ese es el único que ingresa. ¿Ok? Pongo igual. ¿Y cuáles son los que me salen? En este caso me sale el I3 más 12, que es el 12 ampere, que es el otro que me sale. ¿Ok? Entonces ya ahí tengo mi ecuación 1 y tengo mi ecuación 2. Esas son mis ecuaciones de nodo. ¿Ok? Estas son mis ecuaciones de nodo. Ahora lo que corresponde es que yo reescriba cada una de esas ecuaciones de nodo en términos de la ley de Ohm. ¿Ok? Entonces, reescribimos, vamos a hacer por aquí un poquito más despacio. Vamos a poner por acá, reescribir cada ecuación de nodo en términos de la ley de Ohm. ¿Ok? En términos de la ley de Ohm. Entonces, si recordamos la ley de Ohm, lo que hacemos es sustituir corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, vean por aquí. Acá no tengo nada que reescribir porque es un número ya dado. Es 3 amperes. Pero tengo que reescribir corriente 1 en términos de la ley de Ohm. Entonces, si yo me fijo en el circuito original, y hago un análisis de esta rama, ¿ok? Hago un análisis de esta rama, aquí en verde. Aquí entonces me voy a dar cuenta que yo tengo la trayectoria de esa corriente, viene desde el voltaje V1 hasta el voltaje de referencia. Pero nosotros sabemos que el voltaje de referencia es igual a 0. ¿Ok? Por eso es que lo colocamos de referencia. Y en medio de la trayectoria, esta es la trayectoria de la corriente, en medio de la trayectoria de corriente tengo un elemento resistivo. ¿Ok? Es esta resistencia de 2 ohms. Entonces, si nosotros vemos cuál es la fórmula que dimos al principio, dijimos al principio que cada corriente, veamos por aquí la fórmula, cada corriente va a ser igual a el voltaje mayor menos voltaje menor entre la resistencia o el elemento que está en medio del trayecto. Entonces, aquí en nuestro caso, el voltaje mayor es el voltaje del nodo y el voltaje menor es el voltaje de la referencia. ¿Ok? Entonces vean cómo quedaría por acá. En vez de escribir corriente 1, ¿quién es corriente 1 en términos de ley de Ohm? Voltaje 1 entre la resistencia de 2 ohms. ¿Ok? Voltaje 1 entre la resistencia de 2 ohms. Esto es
la misma corriente I1, pero escrita en términos de ley de Ohm, ¿ok? Más, ahora tengo que escribir la corriente 2 en términos de ley de Ohm, ¿ok? Pero aquí entonces caemos en un tema. Aquí yo estoy moviendo una corriente de nodo a nodo, no estoy pasando por la referencia, ¿ok? No estoy pasando por la referencia en ningún momento, ¿ok? Aquí en medio yo tengo una resistencia de 6 ohms, ¿ok? Pero entonces la corriente I2 está saliendo desde el V1 y está llegando hasta el V2. Y el elemento que está en el trayecto es la resistencia de 6 ohms. Entonces lo escribo así. V1 menos V2. Todo eso dividido entre 6. ¿Okay? Todo eso dividido entre 6. Entonces, esto es la escritura de mi corriente I2, pero en términos de ohm. ¿Ok? Pero en términos de ohm. ¿Ok? Vamos a ver, espero que haya quedado claro. Vamos a reescribir la ecuación 2 en términos de ley de Ohm. Entonces, si todo quedó claro, en vez de I2, tengo que escribir en términos de Ohm. ¿Cómo me va a quedar? Ya yo sé cuánto es I2. I2 es V1 menos V2 entre 6. Igual, la I3. ¿Quién va a ser mi I3 en términos de Ohm? Va a ser voltaje 2 entre el elemento que está en medio del trayecto. Véalo aquí. Esta es la corriente que sale del I2 y que llega al voltaje de referencia. ¿Cuál es el elemento que está en el trayecto? Es esta resistencia de 7 ohms. Entonces lo colocamos así. Aquí entre 7. Y acá nada más 12 porque es un elemento que ya está despejado. Ojo aquí. Aquí es donde se va a dar eh, el punto de mayor atención. Vean que estos dos elementos representan el trayecto de la misma corriente I2, ¿ok? Representan el trayecto de la I2. Vea que aquí está la I2 y aquí está la I2. Vea que en ambos casos, vamos a ponerlo aquí en rojo porque este punto es muy importante, en ambos casos se respeta la dirección del flujo de corriente, Es decir, en ambos casos se está dejando desde el punto de la salida de la corriente menos la llegada de la corriente entre el elemento del trayecto. ¿Ok? Eso es exactamente lo mismo que hicimos de poner voltaje mayor menos voltaje menor entre la resistencia. ¿Okay? Esto es convertir una corriente en términos de ley de Ohm. Solamente que se tiene que respetar la dirección. Si la corriente I2 me salió del V1, yo en las dos ecuaciones tengo que poner el V1 como el lugar de donde sale la corriente. Y el V2 es el lugar donde la corriente llega. Eso se respeta en las dos ecuaciones de nodo. Ojo con eso. Porque el siguiente paso, decía aquí arriba cuando vimos que el paso número 3 es plantear las ecuaciones de cada nodo. ¿Ok? Entonces las ecuaciones acá de cada nodo va a ser que podamos reescribir
esas ecuaciones ya con sus respectivos coeficientes, ¿ok? Ya con sus respectivos coeficientes. Es decir, me tiene que quedar V1 con un coeficiente, ¿ok? Me tiene que quedar V1 con su coeficiente más V2 con su coeficiente igualado a los elementos que no tienen variable. ¿Y cómo se llama eso en términos algebraicos? Esto se llama las constantes. ¿Okay? Así me tienen que quedar cada una de las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí esta ecuación, vamos a convertirla, entonces voy a agrupar. Entonces vamos a poner por aquí, agrupando por factor común. Agrupando por factor común. Entonces yo pongo, mi factor común es el V1. ¿Ok? Entonces vea que el V1 aquí, como yo estoy extrayendo el factor común, el V1 tiene un medio. ¿Ok? Que es el 1/2 de este primer elemento. Pero además el V1 tiene el factor común de el 1/6. Aquí hay 1/6. Entonces aquí sería más 1/6. ¿Ok? Más 1/6. Eso es todo lo que tengo del V1. Eso es todo lo que tengo del V1. Entonces cierro paréntesis. Más V2, que es mi factor común. Y el V2 está acompañado de ¿qué? El V2 está acompañado de menos 1/6. Véalo aquí. Aquí es simple y sencillamente es álgebra, ¿verdad? Nada más estoy sacando factor común. El V2, su coeficiente ahí es menos 1/6. Entonces lo coloco. Vean que el signo se arrastra. Igual. ¿Y cuál es la constante aquí? La constante aquí es el 3. ¿Ok? Ya mi 3, que está al otro lado del igual, por lo tanto no le tengo que cambiar signo ni nada. Ya lo tengo por aquí. Entonces sería ahí el valor del 3. Vamos a resolver esto a ver cuánto nos da. Aquí resolviendo. Entonces, sería 1/2 más 1/6. V1 igual a 2/3. Y el V2 ya lo tengo, no tengo ningún otro elemento, es menos 1/6, todo esto igualado a 3. Esa ecuación ya está debidamente posicionada, variables y coeficientes, ¿verdad? Esa ecuación ya está. A mí, por un tema de orden o facilidad a la hora de resolver matrices, prefiero no manejar fracciones adentro de las matrices. Entonces, yo voy a multiplicar toda esa ecuación por un número que me permita quitarme esas fracciones de en medio, ¿ok? Entonces, yo voy a representar esa misma ecuación, pero matemáticamente equivalente sin fracciones. Entonces, en ese caso, vean qué pasaría si yo agarro y voy a multiplicar toda esa ecuación la voy a multiplicar por, vamos a multiplicar por 6, ¿ok? Por 6, muy importante, a ambos lados. A ambos lados. Entonces vean lo que pasaría. Aquí sería V1. Entonces sería 2/3, ¿verdad? Por 6. Entonces me queda eso en 4. ¿Ok?
más V2, y como lo que ahí tengo es menos un sexto, si todo eso lo multiplico por 6, aquí me va a quedar menos 1. Y al otro lado tengo un 3, pero ese 3, como hay que multiplicarlo a ambos lados, me va a quedar un 18. ¿Ok? Me va a quedar un 18. Entonces, vean, ya tengo aquí mi ecuación debidamente escrita, variable coeficiente igual a la constante, pero sin fracciones. ¿Ok? Pero sin fracciones. Entonces, yo a esta ecuación le voy a poner ecuación asterisco. ¿Ok? Ahí usted le puede poner ecuación A, ecuación B, ecuación 3, como le quiera poner, pero nada más ahí para que lleve el orden. Así es que vamos a agarrar el otro nodo y vamos a hacer exactamente lo mismo. Saco a factor común el V1. Primero voy a reescribir esa ecuación acá. V1 menos V2 entre 6 menos V2 entre 7. Vean que se pone negativo porque la moví de lado. Todo eso igual a 12. ¿Ok? La despejé porque yo tengo que dejar a la izquierda del igual todo lo que va acompañado de la variable y a la derecha del igual todo lo que son constantes. Y entonces aquí procedo exactamente igual. V1 factor común es un sexto más V2 factor común menos un sexto menos un séptimo. ¿Ok? Que es el que está ahí acompañando. Todo eso igualado a 12. Resolvemos por aquí. V1 es igual a un sexto más V2 sería igual a menos un sexto menos un séptimo. Eso nos da menos 13,42. Todo esto igualado a 12. ¿Ok? Menos un sexto menos un séptimo. Menos 13,42. Y entonces yo voy a aplicar pues la misma lógica, ¿verdad? Voy a multiplicar esa ecuación a ambos lados por un número que me quite esas fracciones. En la izquierda yo lo multipliqué por 6 porque vean que el 6 era el número más grande de los dos denominadores, y además es un número que los dos son divisibles por él, ¿ok? Los dos son divisibles por él. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, ahí con ese 6 y con ese 42, ¿verdad? ¿Qué tendríamos en ese caso? ¿Cuál de los dos escogemos? Entonces, por ejemplo, para ir a la segura, lo que uno puede hacer es escoger un número que sea el resultado de la multiplicación de esos dos. Entonces, por ejemplo, yo voy aquí a decir que multiplicar por 6 por 42 por 252 a ambos lados. Entonces vean lo que me quedaría. Me quedaría V1. Ojo, ese 252 no es el único número que me elimina fracciones. Hay más, pero ese es el que yo voy a querer por acá escoger. 252 entre 6, eso es 42, más el V2, eso me quedaría menos 3 entre 42 por 252. Esto me queda en menos 78. Y finalmente ese 12 por 252, dice por aquí 3024. Repito, pude haber usado ahí otro número. Pude haber usado en vez del 252, pude haber usado, por ejemplo, algún otro número que sea divisible entre ambos, pero para ir a la segura, con que yo haga una multiplicación de los dos denominadores y después multiplico todo por el resultado, ya eso me elimina las fracciones. Entonces vean que acá ya tengo
esta otra ecuación que no tiene fracción. Y esta la voy a llamar la ecuación doble asterisco. ¿Ok? La ecuación doble asterisco. ¿Cuál es el paso que sigue ahora? Decimos que se escribe una matriz con la ecuación asterisco y la ecuación doble asterisco. ¿Ok? Entonces, esa matriz más o menos nos va a quedar así. Vamos a meter la fila de la matriz con los coeficientes de la ecuación asterisco. Entonces sería aquí 4 y menos 1. ¿Ok? Así se plantea. ¿Ok? 4 y menos 1. Y al otro lado sería 42 y menos 78. Esto sería para encontrar el I1 y esto sería para encontrar, perdón, el V1, que es el nodo que ando buscando. Acá el V2, que son mis variables, ¿verdad? V1 y V2. Y aquí la columna de resultados. ¿Ok? Entonces, repasando ahí un poquillo de la parte de álgebra, ¿verdad? Esta es la columna de constantes, es decir, lo que está a la derecha del igual, mis constantes, y esta es la matriz con los coeficientes. ¿Ok? Estos son los coeficientes. Y acá colocamos la columna de variables. ¿Quién es mi variable? Mi variable es V1 y V2. Esas son mis variables. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué nos queda? Resolver esa matriz. ¿Ok? Ahora lo que nos queda es resolver esa matriz. Para resolver esta matriz, lo primero es darnos cuenta que esta es una matriz de 2 por 2. ¿Ok? Esta es una matriz de 2 por 2. Y yo lo que ando es buscando encontrar esas variables. Entonces vamos a aplicar el método de determinantes. ¿Ok? El método de los determinantes. Espero que se acuerden eso de la parte de cálculo, la parte de álgebra. Porque con los determinantes que tienen este simbolito, esto es una delta, ¿verdad? Esto es una delta, una letra griega delta. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo primero es que sacamos mi determinante base. ¿Ok? Este es mi determinante base. ¿Cómo se determina el determinante base? Ese determinante va a ser este coeficiente menos, este coeficiente por este otro coeficiente se multiplica en diagonal menos este coeficiente por este coeficiente. ¿Ok? Entonces, ese determinante va a ser 4 por menos 78, ¿ok? Menos 1 por 42. Vamos a ver eso cuánto nos da. Así que esto nos da menos 270. ¿Ok? Menos 270. Ese es el valor que nos da. Ahora voy a sacar mi determinante 1. ¿Ok? Mi determinante 1. Para sacar mi determinante 1, voy a colocar la columna de constantes sustituyendo la primer columna de la matriz base. Entonces me va a quedar algo así. Aquí un 18, aquí 3024, aquí menos 1 y aquí menos 78. ¿Ok?
Y procedo a hacer exactamente lo mismo. Este por este en diagonal menos este por este. ¿Ok? Entonces me quedaría 18 por menos 78 menos 1 por 3024. Y todo eso dice que nos da por acá 1620. ¿Ok? Todo nos da 1620. Este fue mi determinante 1. Ahora saco mi determinante 2. En este determinante 2, agarro mi columna de constantes y la sustituyo por la segunda columna de la matriz de coeficientes. Entonces me quedaría algo así, me quedaría 4 y 42, que fueron los originales. ¿Ok? Y acá ponemos 18 y 3024. ¿Ok? Y resolvemos exactamente igual, haciendo multiplicación en cruz o en diagonal y se hace la respectiva resta. Entonces aquí sería 4 por 3024 menos 18 por 42. Y todo esto nos da 11.340. ¿Ok? 11.340. Ahora, finalmente, V1 va a ser igual a determinante 1 entre determinante base. Y el V2 va a ser igual a determinante 2 entre determinante base. ¿Ok? Simple y sencillamente va a ser eso. ¿Ok? Sustituimos los valores. Mi determinante 1, 1620, entre más permítame aquí verificar. Menos 270. Y aquí sería 11.340 menos 270. Okay, el primero nos da me da menos 6. Y el de abajo nos da menos 42. Menos 42. Ahora, ¿qué significa ese negativo? ¿Qué significa ese negativo? En realidad, ese negativo lo único que significa es que el sentido de dirección asumido es el opuesto. Eso es lo que significa este negativo. ¿Ok? Eso es lo que significa ese negativo. Entonces aquí tendríamos nuestro respectivo voltaje. ¿Ok? Nuestro respectivo voltaje. Voltaje 1, 6 volts. Y mi voltaje 2, 42 volts. Vean que aquí ya los estoy colocando en positivo, pero siempre y cuando yo escriba la notación, ¿verdad? Que el sentido de la dirección asumida era el opuesto. Eso es lo que significa un negativo en análisis de circuitos, ¿verdad? Que el sentido que se tomó era un sentido opuesto. Eso es básicamente lo que por acá significa. ¿Ok? Vamos a seguir.